Hola, soy Valentina. Voy a entrevistar a mi mamá para que nos cuente un poco las experiencias que tuvo mi abuela cuando era chica y bueno, todo lo que le contaba. Hola, ¿cómo estás? Hola, Valen, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo vivía mi abuela de niña, considerando su situación económica? Bueno, mi mamá nació en 1924, por lo tanto le tocó una época muy dura de la economía y ella tuvo que ayudar pronto en su casa para poniéndose a trabajar y ayudando con gastos y así, porque su economía era muy difícil y eran muchos hermanos. Básicamente empezó a trabajar desde chiquita. Muy chiquita, como a los 15 años. ¿De qué trabajaba o qué trabajos le dieron la oportunidad? Ella era secretaria ejecutiva de aquel momento y hacía trabajo secretarial en diferentes empresas. La Gran Depresión fue una crisis económica originada en Estados Unidos por el crack de la bolsa alrededor de 1929. Esta crisis se expandió por todo el mundo y ocasionó muchísima pobreza. Cada país salió de esta crisis en su tiempo, pero fue alrededor de 1932 y 1940. En Estados Unidos pudieron salir en 1972 gracias a un trato llamado New Deal, creado por el presidente Roosevelt, que ayudaba a que nadie quedara en la pobreza total otra vez. Bueno, cuando mi mamá estaba ya adolescente, un poquito más grande, fue cuando empezó la Segunda Guerra y ella contaba que había mucha escasez de productos. Entonces yo me acuerdo que ella decía que, por ejemplo, se hacían filas muy largas para comprar, por ejemplo, arroz o frijol, pero que no es que pudieran comprar lo que quisieran. Les daban, por ejemplo, 1 kilo y nada más, porque no alcanzaba para abastecer, pues, como a toda la población. Y también me recuerdo que decía que como había mucha escasez, en aquel entonces se usaba que las medias que usaban las mujeres tuvieran una costura por atrás. Y decía mi mamá que como no se conseguían fácilmente, en esa época se usó que las mujeres a veces se pintaban una línea en la pierna por atrás para simular que traían medias, porque en realidad no había mucha escasez. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre las potencias aliadas y las potencias del eje. La guerra empezó en 1939. Participaron más de 70 países en combates aéreos, navales y terrestres, con la consecuencia de perder 2% de la población mundial. En 1945 ocurrieron 2 bombardeos en Japón, en Hiroshima y en Nagasaki. Las bombas atómicas fueron lanzadas por el gobierno de Estados Unidos con el propósito logrado de acabar con la guerra. El otro tema me acuerdo que era la época de la persecución. Mi mamá estudiaba en colegio católico y perseguían, pues la persecución consistía en seguir a toda la gente practicante de la iglesia, a los sacerdotes y así. Entonces ella contaba que las clases las hacían como clandestinas para que no fueran a la escuela y encontrarlos. Entonces a veces alguna familia, por ejemplo, decía que en su casa se dieran las clases y entonces ella le contaba a mi mamá que salían de su casa, digamos, como si fueran a hacer un mandado con una bolsa para el mercado o algo así, y se iban a la casa de la familia que había ofrecido que allí se dieran las clases, tomaban la clase y después se iban otra vez a su casa, pero lo hacían de esa forma porque era medio clandestino para que no encontraran a las monjas o a los sacerdotes o así. El ACJM fue formado
por Madero apoyando a la Iglesia para conservar las creencias. Cuando Madero fue traicionado y asesinado, Carranza tomó el poder y estaba del lado de los liberalistas y en contra de la Iglesia Católica. Ahí fue cuando se creó la Constitución, incluyendo en uno de los artículos la educación laica. Hubieron muchos muertos y los obispos fueron desterrados. Yo me acuerdo que alguna vez mi abuela me contó que cuando mataron a muchos estudiantes, que hubo como una matanza. Ah, sí, eso fue en el 68 porque hubo una crisis estudiantil, no solo en México, también al mismo tiempo estaba en Francia, en Israel, en otros países, pero esto fue una situación social en que los estudiantes provocaron el movimiento en contra del gobierno. En México, mi mamá contaba que inició todo por una pelea que hubo entre los estudiantes del Poli con los de la UNAM, y allí empezó todo, pero en realidad el gobierno mató a un estudiante y entonces todos se unieron y empezaron con estas marchas en oposición y como un movimiento tan fuerte. Eso fue creciendo hasta que el gobierno pues tuvo que permitir que el ejército controlara eso porque ya estaba muy difícil, y cuando intervino el ejército, que para eso ya habían pasado varias marchas y había pérdida de estudiantes y desapariciones y así, fue un encuentro de la matanza del 68 en Tlatelolco, donde se reunieron muchos estudiantes para protestar, y como el gobierno se enteró y el ejército, allí mandaron tanques y soldados y todo, y en ese lugar sucedió una matanza terrible donde muchos estudiantes perdieron la vida y otros muchos se desaparecieron, y nunca se supo más qué pasó con ellos, y fue un movimiento muy serio. La matanza de Tlatelolco fue causada por un movimiento que empezó en 1968 por parte de los estudiantes de la UNAM y del IPN. También participaban profesores, amas de casa, obreros y mucha gente más. Después de la matanza hubo gente escondida para evitar más problemas y fue un gran trauma para el país. ¿Y qué opinaba ella sobre los cambios actualmente? Se sorprendía muchísimo sobre todo los cambios de la tecnología, ¿no? Donde se quedaba admirada de cuántas cosas ahora funcionaban de manera así por computación y digital y etcétera, y que ella definitivamente decía, no, yo no lo entiendo, no sé ni cómo se usa, pero se sorprendía de que a lo mejor tú o Mau o cualquiera otro chavo entendiera tan bien cómo es que funcionaba eso. Yo estaba muy sorprendida de los adelantos, sobre todo considerando que ella pues creció en una época donde pues primero solo había radio y después ya hubo televisión y luego televisión a color y así, pero fue como de las primeras cosas. Entonces ahora que existiera el mail o comunicaciones tan sofisticadas como celular y eso, pues se sorprendía mucho. Muy bien, pues yo creo que nada más es eso, si no tienes nada que agregar. No, pues que espero que sea útil la información. Muchas gracias por compartir y adiós. Mucho gusto.